¿Dónde está? Yo supongo que debe estar en alguna parte de la selva. No sé si están vivos o muertos. Creo que está vivo. Según dicen, está muerto. ¿Vivo? No sé, la verdad no recuerdo. Dicen una cosa, dicen otra, pues a la hora la verdad no sé. ¿No? Está bien encaletado. En las cordilleras, en algún lugar de Colombia, la geografía colombiana, o eso dicen, ¿no? Bueno, unos dicen que está muerto, otros dicen que está vivo. Esa sí es una incógnita absoluta. Las divisiones políticas no han nacido en Colombia. El hondo abismo entre las... La historia de Colombia ha sido una historia de violencia entre hermanos. Desde las gestas de liberación del Imperio Español del siglo XIX hasta el conflicto armado del siglo XXI, hemos estado inmersos en una guerra continua. Los partidos tradicionales colombianos, el liberal y el conservador, se formaron al calor de cerca de 20 guerras civiles que acapararon el siglo XIX. Siglo que murió con la Guerra de los 1000 días, en la que cayeron cerca de 150.000 colombianos en un país que apenas llegaba a los 3.500.000 habitantes. Pero esa intolerancia característica nuestra, que impide reconocer y respetar al contrario, alimentó la sorda disputa partidista liberal-conservadora que se puso en evidencia el 9 de abril de 1948, con el crimen del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Y es justamente allí, tras la tragedia del Bogotazo, que nacen los líderes de las guerrillas marxistas de los años 60 en Colombia. Y por esta larga cadena de contradictores violentos que tejen nuestra historia, como respuesta a los excesos de estas guerrillas durante los años 70, surgen los grupos paramilitares de extrema derecha. Esta confrontación, posteriormente alimentada por el negocio transnacional del narcotráfico, es el fundamento del conflicto que aún padecemos. A partir de este momento, iniciaremos una búsqueda para determinar la verdad. Una verdad que está lejos de pertenecer a este mundo. En noviembre de 1965 fue emprendida una expedición desde la población de Aranzazu, rumbo al páramo de Letras, que eleva sus nieblas entre los departamentos de Tolima y Caldas. El guía principal de esta travesía fue don Mariano Mejía. Claro, ¿cómo no vas a saber quién era don Mariano? Él era mi tío. Y más que un papá, ya le muestro. Este era mi tío. Por aquí todo el mundo tenía que ver con él. Todo el mundo tiene buenos recuerdos de él. Vea, por donde usted mire, trochas, caminos, carreteras, todo eso lo hizo mi tío. Un día cualquiera llegó el capitán a proponerle a mi tío que si quería servir de guía para una expedición secreta del ejército y que se trataba de localizar una ceiba donde habían enterrado a Manuel Marulanda tiro fijo. Listo, madrugamos a las 3 de la mañana. Llevamos de todo. Allá en Tres Esquinas nos encontramos con el resto de la expedición y arrancamos. Llegamos casi a las 5 de la mañana. Era una ceiba enorme. Yo jamás había visto un árbol tan grande. Y empezamos a romper la ceiba. No había nada. La segunda, la segunda. Ah, pero como eso es tierra fría, eso ya es el alto de la cordillera, había una niebla que no lo dejaba ver a uno a 1 metro. De pronto empezó a desvanecerse, empezó a salir un solecito y a desvanecerse la niebla, cuando adivine qué apareció. Apareció un bosque de esas mismas árboles, por ahí unas 500.000 ceibas iguales. La noticia sobre la muerte de Manuel Marulanda Vélez, más conocido como Tiro Fijo, fue registrada por primera vez en Neiva por un corresponsal del diario El Tiempo en 1965. Muy buenos días. A ustedes son los de la... Sí, cómo no, sigan. Yo me llamo Rómulo Pérez.
tengo 80 años de edad. Yo soy de Boyacá. Me vine por acá porque el señor Juan me ofreció una mejor oportunidad, me dio casita. Y estamos por acá como desde el año 80, cuando nació el Jason. ¿Cierto, mija? El 82. Bueno, el 82. Ahora nos queda el heredero, Felipe. Es un chino muy juicioso, está estudiando. Yo ya le estoy enseñando a trabajar la tierra. Échale otro poquito. Luego de haber sido grupos de autodefensa campesina desprendidos de las guerrillas liberales, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, inician su actividad ofensiva en 1966. Desde esta época tienen presencia activa en el Caquetá. Su comandante en jefe es Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez. Pues sí, por ahí de vez en cuando pasan los muchachos, pero todos sanos, me sé. 20 años después, se registra otra de las muertes de este personaje. A mediados de los años 80, el dirigente de las FARC es atacado letalmente por una colonia de hormigas asesinas en medio de la espesura de las selvas del sur del país. Al parecer, este pudo ser su final. Las hormigas congas tienen como característica principal su tamaño. Ellas pueden tener un tamaño entre 3 y 4 centímetros. Viven en la base de los troncos de los árboles y una característica bien importante es su picadura, que es muy dolorosa. Las hormigas conga son depredadoras, utilizan el veneno que tienen en la parte final del abdomen con el cual paralizan presas que son más grandes que ellas. Entonces, cuando una persona de forma accidental o de forma intencionada mete la mano o el pie en una cueva, un nido donde están estas hormigas, inmediatamente salen todas ellas a defender el nido. De esta manera comienzan a picarlos y múltiples picaduras pueden generarle a una persona reacciones muy fuertes, entre ellas algo que se llama como un choque anafiláctico. Eso quiere decir que la persona inmediatamente entra en una reacción fisiológica fuerte en donde el corazón se acelera y puede llegar inclusive a convulsionar y causarle la muerte. En los años 90, esta historia se disuelve cuando Manuel Marulanda reaparece en los medios de comunicación, hablando del intercambio humanitario de 500 soldados capturados en combate por un puñado de guerrilleros detenidos en varias cárceles del país. Es indispensable hacer cambios en las estructuras del Estado mediante el desarrollo y empuje del movimiento bolivariano por la Nueva Colombia en campos y ciudades con el apoyo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, Ejército del Pueblo. En febrero de 2004 trasciende en un medio impreso que Manuel Marulanda Vélez padece una letal enfermedad. Esto lo hace alejarse de sus tropas, dispersas por buena parte de la geografía colombiana, para concentrarse en un largo tratamiento practicado entre Cuba y Colombia. El máximo jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, alias Terufijo, habría muerto hace varias semanas. La versión la publica en su edición electrónica de hoy el periódico norteamericano The Miami Herald. Según el periódico, que cita fuentes del Partido Comunista y de la inteligencia militar, Marulanda habría fallecido por un cáncer de próstata. Caracol Noticias contrastó esta versión con las autoridades y los organismos de inteligencia que dijeron desconocer la suerte de Marulanda. Finalmente, se especula que el cuerpo de Tirofijo es sepultado en abril de ese mismo año, de manera emblemática en Sierra Maestra, cuna de la Revolución cubana.